déjeme darle la bienvenida a un gran amigo, a un admirado compañero de aquí de Sin Censura, al mejor flautista de México y del mundo y director de Capela Barroca de México, Horacio Franco. Querido Horacio, muy buenos días. Yo sé que tú madrugas como nosotros, que estás desde muy temprano estudiando y pues te saludamos con mucho gusto aquí en Sin Censura, en momentos controvertidos, pero en los que nos sentimos arropados, tanto del público consentidor como de grandes como tú. Querido Horacio, bienvenido. Pagado, ya, ya. Querido Toño, Ceci, don David, tan trabajadores siempre y tan leales a la causa de Sin Censura. Es un gusto enorme y un honor poder charlar con ustedes. Y pues oyendo toda la vorágine de cosas que pasan, ¿eh? O sea, porque híjole, lo de Vicente fue la gota que derramó el vaso para todo lo que ha pasado en la semana, pero híjole, lo de la inflación, el pacto, bueno, no el pacto, el acuerdo con la inflación, lo del metro, de la línea 12, ha sido una semana, es que de veras, cada que empieza una semana, digo, ojalá que esta semana no sea más intensa que la otra, pero viene más y más y más, cada semana pasan tantas cosas en este país que, bueno, ya no sabemos ni por dónde empezar, ¿verdad? son tiempos difíciles tal vez para la humanidad, pero también tiempos de definiciones, querido Horacio, tiempos que están marcando la historia y que nuestros hijos, nuestros nietos podrán voltear a ver en algún momento y de ahí, pues continuar en una situación propositiva para la humanidad. Qué bueno que podamos platicar esto contigo porque creo que tú eres uno de esos eh, seres que le apuestan a lo positivo, que le apuestan al crecimiento humano. Y con eso quería comenzar. Nosotros aquí en Sin Censura no tenemos ninguna intención de minimizar el trabajo de los artistas, de los actores. Hay una situación difícil en estos momentos, una controversia, luego de que un sujeto que se detenta precisamente como actor, pero pues para nosotros es un junior, emanado precisamente de las esferas del poder, agrediera a nuestro compañero y amigo Vicente Serrano, agrediera físicamente, y por supuesto que me refiero al hijo del gran Héctor Suárez, eso hay que decirlo con todas sus letras, a un señor que, pues vamos, le dio mucho al público de México con su denuncia social mediante el arte que él ejercía y cuyo hijo, bueno, pues resultó ser muy distinto, muy distinto. Me refiero, por supuesto, que Héctor Suárez Gómez, quien usted lo ha visto, lo ha aceptado, eh, agredió físicamente a Vicente Serrano. Yo te quería plantear este tema desde el principio, querido Horacio, porque te considero un artista, un personaje, un ser que es muy propositivo precisamente para el crecimiento humano. Y haciendo la aclaración, que no es nuestra intención minimizar a los actores ni para nada, sino exhibir a esos que desafortunadamente pues llegan a este tipo de posiciones debido a sus contactos, debido a lo que han sido sus padres, debido a los privilegios que han tenido. ¿Te gustaría elaborar al respecto de esto? Mira, yo creo que tú has puesto ahí el punto sobre la I, el punto sobre la I, y esto que se vive en México desde hace mucho es producto de nuestra sociedad de castas que vivimos en México, de una sociedad de castas que sigue en el closet, que no ha salido todavía del closet, pero que con la cuarta transformación y el cambio de paradigma gubernamental se está abriendo mucho más, se está cuestionando. En primer lugar, el hecho de que vivimos, sí, o vivíamos engañados en una sociedad de castas donde al pobre y al campesino y al obrero, al que no era hijo de, le costaba muchísimo más trabajo llegar a donde llegó que al hijo de los actores importantes, de los políticos, de los empresarios, de toda la gente prominente, entre comillas, ¿no? Pero ¿qué es gente prominente? Lo prominente no es qué tan inteligente eres, qué tan sensible, qué tan brillante eres, sino lo prominente es qué tanto, quién te apoya, quién es tu papá, quién te lanza, quién es tu padrino, porque incluso sí, muchísima gente
prodigio en un momento dado, que fue en un momento, entre comillas, avalada por los gobiernos priistas, pues tampoco fueron a dar a ningún lado y tampoco llegaron a resultar gente que le pudo haber dado más al país. Ah, en la cuestión científica y en la musical, en la música clásica, sí, obviamente, porque ahí pues no puedes negar el talento, no puedes negar, ahora sí que sean cuales sean tus orígenes, aunque te haya costado trabajo llegar como a mí, porque digo, yo soy hijo de una mujer y de un hombre que eran analfabetos funcionales, que tuvieron que trabajar desde niños. Mi papá era cantinero, mi mamá trabajó haciendo limpieza en casas. Entonces, obviamente a mí me costó un montón de trabajo estudiar música, decidir, en primer lugar, no decidir yo, sino ayudarles a mis papás a que entendieran mi decisión, para que me apoyaran con la música, para que creyeran que no me iba yo a morir de hambre, etcétera, etcétera. Eso es la historia de mi vida, ha sido la historia de la vida de muchos. La cuestión es que yo fui muy, pero muy incisivo, y desde los 11 años me definí como músico y no di marcha atrás, aunque se pararan de pestañear mis papás. Yo les ayudé a que les doliera menos, pero todo lo hice yo a partir de mi puro esfuerzo. Si yo me hubiera acatado, si yo me hubiera cernido al paradigma social del conformismo, y de que, bueno, yo soy hijo de gente de clase trabajadora y voy a tener que hacer o que crecer como la sociedad dice que tengo que crecer, me hubiera resignado y no quise hacerlo, ¿no? Pero yo no soy un ejemplo que habla por todos. La mayoría, en ese entonces, cuando los hijos de los actores de Televisa, estoy hablando de los 80, ¿no? Empezaron a ser prominentes, algunos con mucho talento, ¿eh? No puedo decir que no, como Ben Ibarra, nadie le niega el gran talento que tiene Ben Ibarra, pero otros no, otros simplemente los pusieron ahí por ser hijos, sobrinos o lo que sea, y hicieron los grupos populares de Televisa, que fueron realmente parteaguas, dijéramos, en la cultura, para bien o para mal. No voy a cuestionar la calidad o la no calidad, porque finalmente hicieron una práctica, una praxis artística que yo cuestiono mucho, porque finalmente se fueron más a lo visual que a lo musical, ¿no? Además, muchos de ellos ni podían cantar y siguen sin poder cantar. Pero bueno, eso no es problema mío. O sea, fue un problema de que quisieron ofrecerte en Televisa, ¿no? Cómo quisieron chatarrizar la cultura musical que teníamos, porque si comparamos cómo cantan esos grupos o cómo cantaban esos grupos, a comparar cómo cantaban los Panchos, las hermanas Águila, o cualquiera o sea, don David sabe perfectamente de lo que hablo, quiénes eran los grandes artistas de los 40, 50 y 60, pues no se puede comparar, ¿verdad? O sea, ahí sí era realmente música de un corte muy fino y de una gran calidad, hasta que todo ya, pues ahora sí que vino a parar en lo que conocemos ahora, que no todo es malo, que no todo es bueno, que hay mucha música clásica incluso que es muy mala, no, o sea, no voy a decir que es malo y que es bueno, pero la sociedad de castas mexicanas produjo gente como Suárez Gómez, ¿no? Y por muy inteligente y por muy sesudo que sea, y por muy buena, yo nunca lo he visto, ¿eh? No lo conocía tampoco, ¿no? Pero yo creo que ya no tiene que ver si es buen actor o no, y si es inteligente o no. Yo no lo considero una persona, como habla, no lo considero una persona, negada para la inteligencia. No es eso, es cómo usas esa inteligencia y cómo está tu psique también. Aquí ya no es un problema de ser artista o no, sino de condición humana. Y es eso lo que nos tiene fastidiados, y de veras nos tiene muy, pero muy divididos, fastidiados, jodidos y separados a los mexicanos y a todo el mundo. Este problema de que no es una polarización, yo no lo llamo polarización, es simplemente una división de clases, una total y absoluta ceguera de una clase para la otra, ¿no? Pero con mucho favor a la clase despojada. ¿Por qué? Porque la clase despojada ha sido clase despojada por siglos, no desde el neoliberalismo, obviamente. Y hoy, con la cuarta transformación, toda esta gente está despertando políticamente, que quiere decir despertar también humanamente, despertar también socialmente, y se está dando cuenta muchísima gente que le tomaron el pelo por siglos, por años, digo, por toda su vida, sí, porque digo, yo tengo 58 años, pero pues yo sé desde hace mucho que los gobiernos siempre nos han tomado el pelo. Desde niño tenía yo la firme idea de que esto
era una dictadura perfecta, ¿no? Como lo decía Vargas Llosa, que finalmente sí, mucha gente nos dábamos cuenta, pero otra no, porque la tenían cegada precisamente con la chatarra de Televisa y la tenían además mal alimentada con las comidas chatarras que le daban y que le ofrecían en esos programas de Televisa, donde la Coca-Cola, las Sabritas y los Marinelas y todas estas porquerías que son verdaderamente infaustas e infames para el cuerpo, pues obviamente nos tenían mal alimentados. Una persona mal alimentada, Toño, y lo saben, digo, velo en Midwest, donde tú vives ahí, o sea, también están mal alimentados, los tienen mal, hay un índice de obesidad ahí tremendo en toda el centro de Estados Unidos, que dices, es que están comiendo muy mal, ¿por qué? Porque comen pura chatarra, pura basura. Un pueblo alimentado con chatarra y con basura es bien fácil de manipular, porque no, simplemente no tiene los canales de percepción, no tiene la sensibilidad para poder razonar y para poder realmente tomar decisiones. No es que no sean inteligentes, es que los tienen dormidos con la mala alimentación, con la chaterización de la cultura y de la educación y con todos estos medios. Bueno, para no ir más lejos, este hombre es producto de eso, es producto de eso y es producto de toda una serie de paradigmas educativos que les infundieron a la clase media alta y a la clase privilegiada, de que finalmente, pues sí, eran una clase privilegiada y como eres hijo de, pues no te va a costar nada de trabajo la vida, ¿no? O sea, tienes todo, todo, todo pavimentado, hijo de empresario, hijo de presidentes, hijo de secretarios de Estado, hijo de gente prominente, pues tienes incluso hijos de artistas, ¿no? Tienes el camino allanado, aunque no tengas un ápice de talento, o si lo tienes, pues te vamos a bloquear la sensibilidad, como se la bloquearon a este hombre que también tiene problemas. Yo creo que tienes también problemas de agresión o lo que dijo del Asperger, no tengo idea, pero bueno, cada quien. Pero es un problema de condición humana más que nada, de este coraje que se tiene a partir de que los privilegiados tienen ese coraje, a partir de que el pueblo mexicano está despertando y que obviamente hay periodistas como Vicente Serrano que no deja títere con cabeza cuando no hay que dejar títere con cabeza, simplemente deja la víbora chillando, como ustedes dicen, pero que finalmente es un periodista incisivo total y absolutamente, es como Andrés Manuel López Obrador, Vicente Serrano en el sentido periodístico, es un provocador, pero es un provocador con causas justas. Tú puedes ser provocador con causas muy injustas como Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Pero puede ser también un provocador de las causas justas y eso es lo que vale la pena en un periodismo combativo, aguerrido y lo más certero como lo hace Vicente. Entonces, claro, se encuentra con la horma del zapato este hombre que es Vicente y obviamente pasa lo que tuvo que pasar en las condiciones que se encuentra este hombre Gómez, Suárez Gómez, con Vicente. O sea, no, a mí no me extraña nada de eso, ¿eh? A mí me extraña que haya hablado después de que no le permitieron hablar en el juzgado ya en la cuestión legal y que todavía sigue dando declaraciones. Bueno, ahora sí que allá él. Bueno, él asume incluso que hay una serie de patologías que lo persiguen. A mí me ha dolido muchísimo que minimice también y hasta cierto punto satanice al síndrome de Asperger. Mira, querido Horacio, tengo un gran amigo, un gran amigo que enfrenta ese síndrome de Asperger y nunca, nunca lo he visto reaccionar de manera violenta. Es algo verdaderamente lamentable que en todos los frentes el Junior Héctor Suárez Gómez esté ofendiendo al pueblo de México. Deja tú ya que haya agredido físicamente a Vicente Serrano. Creo que lo agrede al pueblo de México con sus declaraciones en contra de ese mismo pueblo, con sus declaraciones en contra de personas con capacidades diferentes que pueden enfrentar este tipo de enfermedades psiquiátricas, agrede la inteligencia de muchos al caer en este tipo de contradicciones, nos agrede con su comportamiento verdaderamente prepotente, insufrible, ¿no? Para muchos de nosotros, incluso en esas esferas del poder, incluso en esa clase media alta y clase media y clase alta, resulta ser siempre insufrible. Y le voy a pedir a don David